Este acompañamiento espiritual requiere actitudes personales, pero también de herramientas y de capacitación técnica. Desde esta necesidad y oportunidad es de donde nos dirigimos, la Delegación de Caridad y Justicia y el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, a la Universidad de Deusto para proponer el explorar esta posibilidad. Un estereotipo se monta desde el desconocimiento. No te conozco y me hago mi película, pero cuando conocemos a las personas, cuando nos acercamos, se nos caen los estereotipos, ¿no? En ese encuentro, y yo creo que tenemos que generar espacios de encuentro para que se rompan los estereotipos y para que acojamos a esa persona y dices, pues no somos tan diferentes, ¿no? La iglesia tenía mucho peso aquí en este pueblo. La parroquia ha cambiado bastante, ha cambiado. Yo estaba incluso no pudiendo entrar en la parroquia en el pórtico porque estaba abarrotada de gente. Hoy en día pues hay sitio de sobra. Y vamos a celebrar en la parroquia la misa de aniversario a las 6:30, presidida por Joseba Segura, nuestro obispo auxiliar, y con la participación de los